Amigos, bienvenidos a Buenos Días Miami, aquí en Tele Miami, mi casa. Hoy en Buenos Días Miami a las 8 de la mañana el doctor Fernando Domínguez, economista, llega con detalles sobre lo acontecido ayer en Washington, donde la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el aumento del tope de la deuda nacional. Media hora después tendremos al activista demócrata Héctor Caraballo, quien dará su valoración sobre la postura demócrata en las discusiones de ayer en Washington en torno al tope de la deuda federal. A las 9 de la mañana contaremos con la presencia de José Antonio Colina, exteniente del Ejército de Venezuela. El tema será el nuevo look del presidente Hugo Chávez y el show mediático en torno a su estado de salud con vistas a elevar su nivel de aceptación de cara a las elecciones presidenciales del 2012. Continuamos con Ana Margo y Carlos Núñez, quienes están celebrando sus 15 años. Con ellos conversaremos sobre León Medical Center. A las 10 de la mañana nos visita la doctora Raquel Regalado, miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade. Ella nos actualizará sobre la situación de la Junta Escolar del Condado, justo cuando se acerca el regreso a clases. Finalizamos el programa con el doctor Gustavo Marín, analista político, quien se va a referir al saldo que tendrá para el país el proceso de debate que se ha generado en relación con el límite de la deuda gubernamental. Bien, amigos, vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy y precisamente para hablar del tema obligado, porque ayer se resolvió, y gracias a Dios, porque todo el mundo estaba esperando este día 2 de agosto, y resulta que el 2 de agosto, gracias a Dios, no va a crear ningún problema y la cosa se resolvió. Con nosotros está el doctor Fernando Domínguez, profesor universitario y un hombre que conoce muy bien de la economía porque tiene un tremendo historial de estudios y de haber trabajado en una serie de universidades en el mundo, ¿verdad? Y creo que es muy importante que él, Fernando Domínguez, nos cuente o nos diga cómo vio lo que pasó ayer en el Capitolio en Washington y qué significa esto para la economía de aquí de los Estados Unidos. Ahora mismo se está diciendo de que quizás estemos empezando en una nueva recesión. Caramba, y eso sí sería bastante malo que pasara, ¿no? Así que mucho gusto de tenerte por aquí. Gracias, Fernando, a ti, ¿Okay? Tomás. Nosotros Tomás y yo somos muy grandes amigos, lo hemos sido muchos años. Seguro. Y para mí es un privilegio, Tomás, estar contigo aquí. No, al contrario, no es un favor que te estoy haciendo, me lo estás haciendo tú. Poder estar al lado de una persona que yo estimo tanto como tú. Bueno, pues queridos amigos televidentes, como ustedes saben, yo tengo el programa de Camacol los domingos, pero hoy estoy aquí en nombre mío, no de Camacol, ya que las opiniones personales no son de las instituciones. Este es un tema de lo más controversial, es un tema muy complicado. Y te voy a decir algo, Tomás, a mí no me gusta dar conferencias, o sea, yo creo que hay que conversar. Y yo le decía a mis alumnos, la primera vez que yo empecé a estudiar economía, leí el prólogo de un libro que me llamó mucho la atención, y fíjate qué bien le viene a esto como anillo al dedo. Un famoso economista mexicano que decía que la economía es una ciencia mal explicada y mucho peor comprendida, que generalmente está practicada por personas cuyos méritos por otras causas nadie discute, pero que de ella no saben nada. No saben nada. Y eso mismo nos sucede aquí, es decir, la economía es una ciencia oculta, una ciencia que está en el bolsillo y en el oído, cada uno de nosotros, en la conciencia, que nos dice bajito cómo actuar, qué nos conviene hacer en cada momento. Es decir, la economía es una serie de impulsos, en el sentido mejor del término, que los actores de la vida social pues actúan de acuerdo con sus intereses. Nadie actúa contra sus intereses, todo el mundo actúa a favor de sus intereses. Y en este caso, pues estamos hablando de los intereses individuales y personales de las personas.
Pero aquí empiezan a sumarse esos intereses, a convertirse en intereses de grupo, en partidos políticos, en intereses de naciones. Y ahí es donde empieza una serie de fricciones, como vimos ayer. Los demócratas están fajados entre ellos, los republicanos están fajados entre ellos, y qué decir de unos con otros, ¿no? Y yo creo que eso es saludable que todo el mundo defienda sus intereses. Y es saludable que nosotros estemos aquí, no en nombre de unos o de otros, porque nosotros no... Es mentira eso de que somos neutros. Cada uno de nosotros tiene una opinión, tiene Claro. una simpatía. Pero nuestro deber, en el caso tuyo y el mío, que somos personas que trabajamos para la orientación de los demás, tenemos que ser lo suficientemente justos, no para ser balanceados en el término hipócrita ese de decir las dos partes, sino en el término realmente de explicar a la gente que hay cosas de lo que estamos discutiendo. En primer lugar, la economía norteamericana es la economía más grande del mundo, la más importante, la que más pesa, la que ha sido la locomotora del mundo desde los últimos 100 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió un papel muy rector en la economía del mundo debido a que, en primer lugar, el dólar era la moneda más fuerte, habían sido debilitadas todas las demás como consecuencia de la guerra, y se hizo la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde, fíjate tú, Tomás, el dólar valía 34 onzas oro Troy. Wow. Hoy está en casi 800. Lo cual significa que el billete se te ha encogido de 34 dólares que valía a 1800, es decir, que cada billete vale lo que antes valía un confeti. Imagínate. Esa es una primera verdad que no podemos olvidar. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues un señor tan conservador y tan republicano como Richard Nixon, en los años 70, abolió el patrón oro. Y toda la gente en Washington y todos los economistas de esa época se sumaron al coro ese y desbarataron el sistema monetario internacional basado en el patrón oro. Esto es un problema muy grave, porque inmediatamente se desató la competencia por quien invertía más, imprimía más billetes. Y hemos tenido una comisión federal de banca, que es lo que se llama la banca central o el Banco Central Norteamericano, que ha estado emitiendo billetes, Tomás, haciendo billetes, imprimiendo billetes a una velocidad tremenda, y ha sido el causante de la mayoría de nuestros problemas, debido a que empezó eso en los años 30, el famoso keynesianismo, como cura a lo que fue el crack del 29, la Gran Depresión. Toda esa época fue una época donde Lord Keynes, que era un inglés, pues empezó a teorizar que la solución era echar dinero para la calle. Y echaron dinero para la calle. Y crearon es una época muy parecida a la que estamos viviendo, donde la gente que estaba en el gobierno en esa época, pues, alimentada por Lord Keynes, echó mucho dinero para la calle. Pero el resultado, como tú miras en los años 30, no fue muy bueno. La economía norteamericana se volvió a enderezar en los años 40 como consecuencia de que la guerra mundial le dio un papel a Estados Unidos diferente que el que venía haciendo, de que hubo 5 millones de soldados que hubo que sustituir en la fábrica por 5 millones de mujeres. Se duplicó la fuerza laboral, el consumo llegó a niveles increíbles, Estados Unidos se convirtió en el granero del mundo porque tuvo que alimentar a todo el mundo destruido por la guerra, tuvo que armar a todo el mundo para defenderse, tuvo que actuar de una manera generosa cuando ganamos la guerra, hacer el plan Marshall en la Europa y MacArthur en Japón, reconstruir Japón y reconstruir Europa. Todo eso generó la prosperidad más grande que ha conocido el mundo, en los años 40 o 60. ¿Dónde empieza esto a retorcerse? En los años 60. Y llegó al pico del problema en los años 70 cuando la época de la administración Carter, el bloqueo del petróleo, toda esta historia horrible en que Estados Unidos empezó un proceso de declinación de su poder económico, de su poder militar y también de su liderazgo. Realmente era un liderazgo muy débil y eso se enderezó un poco en los años que Reagan, el presidente Reagan fue presidente, un hombre con mucho ímpetu de líder y con una política económica totalmente contraria a la anterior.
y realmente se reconstruyó, se reevaluó el dólar, etcétera, etcétera. Pero el daño está hecho de los años 60. Es una economía que Washington en el Congreso y en los diferentes administraciones ha estado peleando por ver quién da más dinero. Es decir, si tú miras, es un crecimiento insostenible de dar beneficios y más prebendas sociales, tratando de ser el rehacedor del mundo de una manera sin fondos y sin financiamiento. Entonces, el Congreso hace unos años puso ese límite de la deuda y que había que tener una reunión, no solo, nada más que con el ánimo de discutir el problema. Y llevamos varios años teniendo que discutir el problema. Cada vez, por supuesto, el problema lo tenemos que discutir más, porque la deuda, Tomás, ha crecido de una manera que no se puede tolerar. Es decir, llega un momento en que nos puede pasar lo que le pasó a Grecia, lo que le pasó a Portugal. Es decir, que no es un problema de que no podamos pagar, es un problema de que el tamaño de tu deuda es tan grande que los acreedores empiezan a sentirse incómodos, empiezan a sentirse temerosos de que tú no lo puedas pagar. Como dijo Fidel, muy hábilmente, que Fidel tiene pelos de todo, menos de huevo. De huevo no tiene ninguno, de todos los demás tiene. Dijo que cuando uno debía tanto, el problema, ya la preocupación no era del que debía, sino de los que, a quienes le debía, ¿no? Que si le podían pagar. Eso mismo sucedió, o está sucediendo, porque aquí lo que está planteándose es que los que tienen los bonos de la deuda, porque a cada billete ese que emitimos en la Comisión Federal, en el Banco de la Reserva Central, pues hay un bono del Tesoro a 30 años que emitimos que hay que pagar sobre él intereses. Y solamente para pagar los intereses de la enorme deuda esa que tenemos, ya sigue aumentando la deuda a 8 trillones cada 10 años. Solamente para pagar los intereses, Tomás. Es una situación realmente tremenda. No quiero ni remotamente decir que la culpa es de uno o de otro. Es una culpa general, debido a que nosotros durante años hemos estado creyendo que podíamos ser los dueños del mundo y financiar todo lo que quisiéramos. Y realmente no era. Junto con esto, pues hemos tenido muchas guerras, hemos tenido mucha ayuda internacional. Estados Unidos es el país más generoso del mundo, mantiene a las Naciones Unidas, mantiene a la OEA, mantiene una ayuda internacional tremenda. Y realmente llega un momento en Y que... cada vez que hay que pelear, ponemos todos los soldados. Y todo el financiamiento. Entonces, sencillamente ahora mismo con el problema de Libia, lo vimos, es decir, mientras, nada más que para empezar el problema, que después la OTAN se hiciera cargo, nos ha costado no sé cuántos billones. Y nos sigue costando porque las bombas las ponemos nosotros, los aviones. Es decir, que yo creo que ha llegado el momento, y que es lo que ha pasado en Washington, que nuestros legisladores se han dado cuenta, y ha sido el mandato que le dieron las elecciones anteriores a la gente, que salieron esos famosos, el partido del T, son gente que salió electa porque tenían este programa de que esto hay que pararlo y que llegue el momento, todo en la vida, llega un momento en que el péndulo llega, pero en el momento que se paró, y aquí llegó el momento en que cuantitativamente hay que revisar el problema. Esa es la realidad. ¿Y quién ha ganado? El pueblo de los Estados Unidos, porque creo que esto es parte de ese sistema de check and balance que nos obliga a que el péndulo, cuando va muy lejos, regrese para atrás. El péndulo tiene que estar alrededor del centro, pero no puede estar tampoco parado en el centro, porque entonces el reloj se para y no voy a la hora, ¿no? El péndulo tiene que ir y venir. Y ha llegado el momento en que tiene que venir para acá, es decir, tenemos que pagar la deuda, tenemos que volver a tener una economía fuerte, tenemos que tener una economía sólida, tenemos que tener el proceso por el cual la gente no viva de un chequecito, no viva de lo que le da el gobierno, sino viva de pequeños negocios, es decir, la economía que siempre hemos tenido y por la cual hemos tenido el mejor país del mundo. Pero también lo que ha pasado aquí en Estados Unidos es el crecimiento de los gobiernos locales, los gobiernos estatales y los gobiernos federales, y el mismo gobierno federal. Todos los que están trabajando en el gobierno tienen retiro, tienen de todo, y los demás tienen un retirito. Entonces, es parte de la cultura de los beneficios. Renegocia el sindicato de la ciudad tal y resulta que el negocio es que se retira con más dinero casi que el que ganan cuando estaban trabajando. Una cosa de loco. Sí, una cosa de loco, porque entonces por eso las ciudades están quebradas, el Estado está listo y para la fiesta, y entonces ahora ¿qué están haciendo? Están aumentando las multas y aumentando las multas y aumentando por aquí y aumentando por allá para ver si pueden seguir
en esta situación. En esa fiesta. Y tú que eres un economista de puntería, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, yo creo que después que nosotros analizamos que esta es la causa del problema, ahora tenemos que tener una discusión nacional de cómo la resolvemos. Evidentemente que tiene que haber un proceso de sacrificio común, lo está viendo, porque ellos cada vez que emiten dinero te están sacando un pedacito de dinero del bolsillo sin tu consentimiento. Porque cada vez que tú vas a echar gasolina, la gasolina vale más cara. Y cada vez que tú vas a comprar carne, la carne vale más cara. Y cada vez que vas a tomar leche, la leche vale más cara. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama inflación, porque el dólar vale menos. Y por tanto valen menos tus ahorros, vale menos tu 401k, vale menos tus billetes, vale menos todo. ¿Y quién? ¿Para qué? Para financiar esa orgía de gastos. Entonces, creo que nosotros todos tenemos que presentemente primero entender el problema, Tomás. Mucha gente, tú llamabas por teléfono a las emisoras, la gente, tú ves porque si tú eres republicano, antes que abran la boca a los demócratas, ya dice que ellos están equivocados. Y si eres demócrata, antes que abran la boca a los republicanos, ya dice que están equivocados. Los que son independientes en el fondo son una de las dos cosas, pero un poco vergonzantemente, y por lo tanto piensan ya de antemano que uno de los dos está equivocado. Aquí no hay nadie equivocado. ¿Qué tú piensas? Estamos equivocados todos. ¿Qué tú piensas de Tea Party? Bueno, yo creo que eso es un movimiento que surgió espontáneamente, como surgió aquí sacar al alcalde Álvarez del poder, como consecuencia de que la gente se cansó, Tomás, dependientemente de ese movimiento que es espontáneo, que es de personas que quieren resolver, le dieron un mandato a un montón de gente para llevar esa bandera de acabar con el exceso de gasto. Hay fanáticos en el Tea Party, en el cortadito party, en cualquier cosa que sea de party, ¿no? Pero el hecho natural, la filosofía del problema es que ese movimiento nació porque cada época tiene sus protagonistas y cada época pide y nace gente y genera gente que lucha por lo que es bueno para esa época. Y ellos son, digamos, la gente que ha salido con esa bandera y realmente son los que han ganado este proceso de imponer que se acabó la fiesta, porque si nos damos a los políticos tradicionales, es a subir el techo y a seguir, tú sabes, pidiendo la tarjeta de crédito. Estoy de acuerdo. Y entonces eso hay que pararlo. Pero ellos, este grupo de Tea Party son la gente, o sea, son los más ricos del mundo y los más ricos de Estados Unidos. Y los más No necesariamente. ¿No? Yo no creo eso. Bueno, No creo eso. Puede haber algunos que sean muy idea ricos, pero en todos los lugares, mira, si tú vas al Partido Demócrata, los presidentes de todos los bancos de Wall Street son demócratas. Y se resulta que representa a los pobres. Si tú vas al Partido Republicano, resulta que la esencia del Partido Republicano no son los bancos de Wall Street, son los negocios medianos. Sí, pero es que el individuo no escoge sus preferencias por su nivel de dinero, sino que normalmente la gente nace en un hogar donde oye a sus padres que sean de una determinada formación y sigue esa formación independientemente de que tú seas, y cuando empezaste en el partido puede haber sido un muerto de hambre con los fondidos subsidios, y resulta que te convertiste en súper rico, pero a lo mejor, pero sigue siendo de ese mismo partido, ¿ves? Porque fíjate las contribuciones de ambos partidos. ¿Quién contribuye? ¿Quiénes son los cheques gordos, Tomás? No son los del tío Pepe de la esquina. El tío Pepe de la esquina es una excusa. Cuando tú ves en ambos, yo no estoy hablando de alguno específicamente, si tú ves las contribuciones, va a una comida con fulanito y el cubierto vale $40,000. ¿Quién puede pagar 40? Es una cosa tan absurda y tan Bueno, pero estúpida. los dan todos los días. Los dan todos los días. Entonces tú dices, bueno, si esto existe, es por eso que estamos en esta orgía, porque esa orgía de gastos, ¿quién se lleva los contratos para hacer las cosas de la Secretaría de Defensa? ¿Quién se lleva los contratos del Departamento de Obras Públicas, como se llame, para hacer los puentes, etcétera, etcétera? Las grandes compañías, Tomás. Sí, por eso te digo, las grandes compañías, pero que las grandes compañías ya se lo llevan todo. Y entonces los negocios pequeños están liquidados. Exactamente. Por eso es que tenemos que luchar por volver a los Estados Unidos que teníamos antes, a los Estados Unidos hace 40, 50 años, donde los pequeños negocios éramos lo fundamental, donde la lucha era por trabajar, no por ver quién le cogía más dinero al gobierno. La lucha era por producir, la lucha era por hacer un invento. Oye, Microsoft, ¿cómo empezó?
Una persona que se le ocurre una idea en el garaje de su casa, así empezó Microsoft, así empezó Apple. Eso fue hace 50, 60 años, cuando alguien ahora puede hacer un negocio en el garaje de su casa y convertirse en un Microsoft. Muy pocas personas. Muy pocas personas. Es más, nadie. Oye, vamos a darle un chance a nuestros amigos televidentes que te puedan hacer alguna pregunta por el teléfono 305-644-7599. Le voy a poner en el aire para hablar con nuestro invitado. Dígame. Tomás, qué bueno está el señor ese hablando. Tomás, ese señor sabe tanto de aquí, de historia de Estados Unidos. Me gusta mucho cómo habla, Tomás. Es un profesor universitario, ha estado en las universidades más importantes del mundo, así que tiene que saber. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted, por cierto. Señor, ¿cuándo usted cree que esto empieza a arreglarse? Gracias, contésteme. ¿Cómo no? Bueno, entre las facultades que yo tengo no está la de ser adivino. Yo creo que estamos en un proceso en el que todos tenemos que primero ponernos conscientes que tenemos que ponernos a trabajar. Trabajar juntos y que se acabe este problema de lo que le dicen los demócratas es malo para los republicanos y viceversa. Tenemos que ser todos americanos. El bienestar del país es sanear la economía. El bienestar del país es estar consciente que no podemos dar más de lo que tenemos. El bienestar del país es que el billete nuestro vuelva a valer lo que siempre valió. Es que seamos las personas y el país y la ideología que todo el mundo quiere seguir en el mundo y no de la que todo el mundo se burle. Y por lo tanto yo creo que tenemos que todos estar conscientes que tenemos que reconstruir la nación que nos acogió a los que llegamos hace algunos años, a las que formó esta gran nación. Esos principios que están dados en la Constitución, en los principios de nuestro país, tenemos que respetarlos y volverlos a hacer sagrados, Tomás. Sí, es que no queda más remedio. No queda más remedio. Le voy a poner en el aire, dígame, buenos días. Hello. Sí, buenos días, Tomás, aquí a tu invitado, Tomás. Muchas gracias. Oiga, ese hombre está diciendo la verdad de este país, la verdadera realidad de lo que está pasando. Tomás, aquí ya no hay factoría, aquí no hay nada, este es un país de industrialización. ¿A dónde están? Aquí todos los días es la gente con un retiro de 100.000, de 200.000, de 100.000 de aquí, de 100.000 de allá, de 200.000 de acá. Y el que se fastidió aquí, el que se fastidia, que se muere los huesos, que está jalando una factoría y sudando donde no hay ni aire acondicionado a veces, no, es un retirito de 600, 500, 700 pesos y una complementaria. Da vergüenza que aquí, tanto los alcaldes como los comisionados, estén ganando un retiro de 300.000, de 200.000 por aquí, 300.000. Vergüenza, porque somos cubanos, porque la mayoría del que está aquí, principalmente te estoy hablando del problema de aquí, de Miami, Florida, nos da vergüenza ver esa situación. Y en general, de los presidentes y todo eso. Mira en cuanto, menos mal que ojalá el pueblo norteamericano, incluyéndome yo, que soy ciudadano americano, despertemos y veamos a ver qué vamos a hacer con estos presidentes que llegan y es repartiendo billetes hacia diestra y siniestra por todos los países del mundo. No, basta ya, por favor. Lo mismo da un republicano que un demócrata. Pero vamos a ver por cómo votamos, aunque sea por un independiente, porque ya esto está, que no da más. Y ojalá el Señor nos acompañe y no fracasemos con este país, sea el más pobre del mundo. Muchas gracias por su Y a usted, señor, usted de eminencia que yo he escuchado aquí. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Le voy a poner en el aire para hablar con nuestro invitado. Dígame, buenos días. Buenos días. Mira, esto no es para menospreciar a los economistas, toda esta gente que mueven papeles. Pero, ¿qué produce Wall Street tangible para la riqueza de este país? A ver, ellos siembran algo, trabajan en algo, trabajan en minería. Vamos a ver no qué dice el especialista. Nada, viven de los demás. Todos estos economistas del Wharton College y de Harvard, ninguno va a una factoría ni producen nada. Vamos a regresar a la revolución industrial hecho en los Estados Unidos, que es lo que produce aquí. No vamos a consumir, nada más que somos consumidores de productos chinos. Y los pequeños comercios aquí, a los pequeños industriales no los ayudan. Aquí mismo a un señor que producía aquí grúa, no la puede vender. ¿Por qué? Porque la Ford Motor Company no da financiamiento, los bancos no dan financiamiento, y los bancos que cogieron millones de millones con el TAF,
centavo para nadie. Oye, así que entonces el cuento, el estímulo de esto y el otro estímulo, no hacen nada. Eso es, y la avaricia de las mismas personas acabaron con el mercado hipotecario. Yo compro un condominio, hago un flip y me busco 100,000 pesos. Busca la avaricia. Le digo a la gente, mírate en el espejo. Por eso que hay los foreclosures, por eso que han perdido la... No, pero nadie se echa la culpa. No, me da culpa, no, nadie. Vamos a decir por qué. Porque aquí todo el mundo le gusta el billete, pero a nadie le gusta producirlo. Hay que trabajar, 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 como hacen los chinos, educación, Singapur, educación, educación, educación. Aquí no, aquí la gente, vámonos para allá, y vámonos al Miami Dolphins y los Marlins. No, viejo, eso no produce nada. ¿Qué es lo que pasa? Okay. Aquí nadie se quiere decir, es culpa mía también. Bueno, déjeme contestarle. Sí. Yo, en primer lugar, pienso que usted tiene el 100% de la razón. En Wall Street no se producen más que sueños, falsedades. Cuando a usted le venden un bono o una acción, le están vendiendo el deseo y su aspiración de ganar dinero. La mayoría de las veces el que gana únicamente es el de Wall Street porque le cobra un fee por comprarla y por venderla. Él siempre gana. El que pierde es el que la vendió más barata y el que la vendió más cara. Pero él siempre gana. Es decir, ellos, los de Wall Street, inventaron hace mucho tiempo que son los que siempre ganan. Porque esos no crean nada, como usted ha dicho, es una fábrica de sueños. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tomás. Lamentablemente. Muchas Oye, gracias. Muchísimas gracias por venir. Yo creo que de vez en cuando tengo que traerte porque aquí estoy a tus puedes ayudar muchísimo a nuestra comunidad y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que las cosas cambien y que las cosas vayan bien y que todo funcione. Muchas gracias. En unos momentos voy a estar con Héctor Caraballo, que es activista demócrata y también estaba ayer pegado al televisor ahí, enterándose de lo que estaba pasando. Vamos a ver qué opinión tiene él. Oye, muchas gracias. Gracias.